de pie con su Biblia y vamos a leer el Evangelio San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 27. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 27. ¿Lo tenemos? Dice el Evangelio San Lucas, capítulo 18, versículo 27. Dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y luego se atrasan al capítulo 1, versículo 37 del mismo Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Capítulo 1 de Lucas, versículo 37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, te doy gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso. Te doy gracias, Padre Santo, porque me das la oportunidad de estar aquí, Señor, delante de tu pueblo, delante de tus hijos, exponiendo tu palabra. Te pido, Padre Santo, que tu Santo Espíritu tome control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de todos esos temores, Señor. En tus manos se desvanecen, se deshacen, en el nombre de Jesús. Te pedimos por la salud del hermano Efraín, por la salud de María de los Ángeles. Que esa operación, Señor, tú la dirijas, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu tome control de las manos del cirujano, Padre mío. Te lo pedimos, Padre bendito, Dios eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Muchas veces somos inundados por las preocupaciones, angustias, tristezas, porque no sabemos cómo resolver las situaciones, ¿verdad? Tal o cual situación, ya sea espiritual, personal, familiar, emocional, financiera, de salud o cualquier otra índole, pero cuando nosotros confiamos en Dios, el punto es el siguiente: no es cómo vamos a resolver tal o cual cosa, sino como Dios cómo lo resolverá, y eso solamente a Él le compete. Para nosotros todo es imposible, pero para Dios no. ¿Sí? Por eso dice Lucas 18, 27, Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nuestras angustias, nuestra necesidad, para nosotros es imposible, pero para Dios no. ¿Cómo le va a hacer? No sé. Para Dios no. Pero también tenemos que ser conscientes que lo tenemos que dejar a la voluntad de Él, no a la decisión de nosotros. Uno nunca quisiera pasar por situaciones así, ¿verdad? Nadie queremos pasar. Solamente Dios sabe el porqué de las cosas y por qué a veces nos trae a situaciones difíciles. Posiblemente en esa situación que nos pone el Señor de difícil es de la manera como Él nos está hablando a cada uno de nosotros. Porque cuando todo está bien en la vida, no nos acordamos de Dios. Si estamos bien, no nos acordamos de Dios. Y Dios sabe cómo hablarnos, ¿verdad? Y gloria a Dios. Porque a raíz de esto nos enseñamos a hablar con Dios. Nos enseñamos a orar. Tenemos ese sensor que dice lo que estás haciendo es mal, y algo por dentro te dice le estás fallando a Dios. Uno se retracta y le pide perdón a Dios por lo que uno está pasando, porque sabemos que la protección de Dios está con nosotros, ¿verdad? Sabemos que esa protección divina está con nosotros. Por eso hay un canto que dice,
Dios cuida de nosotros. Y entre más conozco a Dios, porque Él cuida de mí. Entre más conocemos a Dios, es necesario que lo conozcamos más porque Él cuida de nosotros. Gloria a Dios. Y también debemos aprender a confiar en Dios. Por consecuencia, depender de Él en todas las circunstancias de nuestra vida. Debemos tener a Dios en primer lugar en todo y no como la última opción. Porque ahí es donde va el desacuerdo. Como última opción, buscamos a Dios. Pero qué bonito es en la situación que tú estés, ya sea que estés bien prosperado, acordarte de Dios. Cada mañana ponerte en las manos de Dios, estés en la situación que estés. Es como fortalecerte a ti mismo, de decir, me acuerdo de Dios porque yo dependo de Dios. Estés como estés. Si estás bien, si estás prosperado, si tienes buen trabajo, si tienes buena salud, si tienes buenos hijos, si tienes una familia unida, siempre darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo no nos quiere ver bien. El diablo, si ve tu familia unida, él va a hacer lo imposible por desunirla y hacerte sufrir a ti. Por eso, a cada instante y a cada momento tenemos que acordarnos de Dios para llevar esa fortaleza espiritual, ¿verdad? Amén. La Biblia dice que Dios no da más de lo que podamos resistir. Y tenemos que tener esa conciencia, ¿verdad? Que no nos va a dar más de lo que podamos resistir. Hay situaciones que para el ser humano es imposible resolver, no importando el dinero, conocimiento, relaciones. Lo que tú tengas no es nada suficiente. Hay veces que tienes dinero y te estás muriendo porque no te haya nada. Y tienes para pagar un buen doctor y te estás muriendo. El doctor nada te halla. ¿Sí? O sea, el dinero no es el problema. A veces dice uno, si tuviera dinero me operaría de esto y me quitaría de este problema. No. La voluntad de Dios es lo que importa. La voluntad de Dios es lo que importa. Cuando las cosas se tornan imposibles para nosotros, entonces entendemos que hay un Dios que para Él todo lo es posible. Amén. Sin embargo, hay veces que tenemos miedo cuando nos dicen, necesitas un milagro. Hay veces que tenemos miedo de los milagros. ¿Saben una cosa? ¿Por qué? Si buscamos en el diccionario el significado de la palabra milagro, encontraremos varias definiciones. Milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. A nosotros nos gustaría ver milagros como decir, vamos a tener un presidente que va a hacer una reforma migratoria y todos los que están en esas situaciones van a legalizar su estatus. Nos gustaría tener un milagro de decir, desapareció la pandemia, ¿sí? Y oramos porque todo esto pase, ¿verdad? Oramos porque todo esto pase. Pero ¿qué tal si el milagro que te dicen, el médico dice que ya no hay más que hacer, que solamente Dios puede esperar un milagro? Entonces cuando se te vuelve la sangre, se te va hasta abajo, hasta los talones. O sea, como te dijera, como que te ponen en una situación de vida o muerte. Y estás esperando, y estás esperando. Yo tenía como unos 12 años cuando mi papá tuvo un accidente feo. Mi papá, hubo un tiempo que él tomaba mucho. Yo no contaba una semana sin que mi papá no llegara 3 veces borracho en la semana. Tomaba mucho mi papá. Se juntaba con sus amigos y con sus amigotes, más bien. ¿Cuáles amigos? Esa gente que nomás en eso pensaba.
Y yo tenía 12 años cuando mi papá tuvo un accidente feo. Nos avisaron que estaba en el hospital. Cuando llegamos al hospital, mi papá tenía el cráneo partido a la mitad, desde aquí de su ceja, aquí, traqueado así, hasta acá, hasta atrás, la cabeza partida. El doctor dijo, no hay nada que hacer. Le vamos a inyectar algo que le inyectaron ahí. Si a las 4 de la mañana no hay reacción, no se puede hacer nada. O sea que estábamos en una tensión tremenda, esperando un milagro. Y esos son los milagros que dan miedo. Cuando está tu vida en un hilo. Cuando el doctor te dice, yo no puedo hacer nada. Esos son los milagros que dan miedo. Y casi nadie queremos estar en esa situación, ¿verdad? Sabemos que ahorita la mayoría de enfermedades son controladas. El cáncer, el diabetes, alta presión, tienen su control. Ya no son tan drásticas porque tienen su control. Una prima hermana de mi esposa tiene 20 años con cáncer en el paladar y ahí la tienen. Claro, siguiendo tratamientos. Y antes la palabra cáncer era muérete a los 3 meses cuando mucho, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de milagros que uno ve que dice, oh, gloria a Dios, mira todo lo que es, y no pasa nada, y estamos pero cuando te dicen, si de aquí a las 4 horas, 5 horas no reaccionas, ya no hay nada que hacer. Es el tipo de milagros que yo me estoy refiriendo, a lo que te dicen, si en tantas horas no reaccionas, ya no se pudo hacer nada. Y gloria a Dios, esperando que mi papá reaccionó justo a la hora que el doctor dijo. De 4 a 5 de la mañana, miramos que se meneó así. Ay, Dios mío. Aunque todavía no abría los ojos, pero yo dije, está reaccionando como dijo el doctor. Ya en la mañana fue el doctor, lo empezó a tratar y todo empezó a tratarlo, pues, todo lo que se tenía que hacer. Pero al siguiente día dice, de todos modos el golpe es en la cabeza y en la cabeza son fatales. Si no queda sordo, queda ciego, queda mudo, algo va a pasar ahí. Yo decía, no le hace lo que quede, yo no quiero que se muera. Yo estaba chiquillo, tenía 12 años. Yo no quiero que él se muera. Como quede. Gloria a Dios que nada de eso pasó. Mi papá está bien. Mi papá se recuperó. Está bien. Amén. Y aparte de ese milagro, un milagro más, ya no volvió a tomar. Amén. Hay veces que Dios nos habla. No queremos entender de una manera, nos habla, ¿verdad? Me contaba un compañero de trabajo que también él era de esos borrachos que no dejaban la borrachera en 2-3 meses. Y terco, de esos borrachos tercos que un día su familia iba a ir de paseo a comer a algún lugar ahí de la sierra, allá en Michoacán, ¿no? Y que no lo querían llevar por borracho. Estaban unas, allá les dicen camionetas de redilas, de esas camionetas grandes. Iba lleno de gente la camioneta y no lo querían llevar y que se les pega. Ahí iba como pudo, se subió en la parte de atrás, pero de un brinco lo aventó la camioneta y se quedó en su pie en atorado en la defensa de atrás. Y se lo arrastró. Le decían, párate, porque lo llevaba arrastrando. Se paró, pero él se lo llevaron casi muerto al hospital. Y en el hospital, que le dijo el doctor a la familia, no lo dejen que se duerma, pélenle los ojos, porque si se duerme se va a morir. No lo quiero que se duerma. Lo estaba tratando, aquí esténse, no dejen que se duerma porque se va a ir.
Y él me cuenta, ¿verdad? Dice que sus hijas le abrían los ojos a fuerzas. Le abrían los... Y el doctor pudo hacer su trabajo, lo que él quería hacer. Y volvió en sí, estuvo en recuperación. Y ya cuando salió del peligro, dijo, mira nomás, ¿con qué me curé yo? Tanto que fui a los Alcohólicos Anónimos, tanto que fui a consejería. Yo nunca quería dejar el vicio, pero una buena arrastrada fue el remedio. Hasta ahorita me da terror el alcohol, dice. ¿Saben qué? No hay que hacer enojar a Dios, porque Dios tiene la mano pesada, decía el hermano Martínez. Tiene la mano pesada. Y esos son los tipos de milagros que uno no quiere experimentar, donde te vas. El hermano Ángel también, pero eso fue diferente, su stroke que le pegó también ya no lo contábamos. Ya no lo contábamos. Esos son los milagros que yo creo que a todos nos dan miedo, ¿verdad? Queremos sí ver la gloria de Dios, queremos ver las maravillas de Dios, pero cuando nos toca estar en esa área, tenemos miedo. Tenemos miedo. El miedo podría definirse como un sentimiento de angustia que se experimenta al pasar o al pensar en un peligro, sea este real o imaginario. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué sucede cuando el miedo se apodera de nosotros? Cuando el temor es tan fuerte que te impide funcionar correctamente. Aquí tienes tres de sus efectos. Las defensas del cuerpo se bajan. Si ustedes recuerdan, cuando empezó la pandemia, dicen que no era bueno tener miedo porque tu cuerpo, las defensas como que te eliminaba, las defensas se bajaban y como quien dice que encontrabas lo que no querías encontrar, ¿verdad? El miedo paraliza. Todo miedo da temor, paraliza el miedo. El miedo nutre la duda. De repente te entran dudas, así como nos compartió el hermano Zacarías. Te entran dudas que lo que viene, qué va a pasar, que esto, que quién gana, quién no gana, la próxima pandemia. O sea, esa es consecuencia del miedo, nutre la duda, ¿sí? El miedo mata los proyectos de Dios en ti. Muchos prefieren el suicidio porque como que dice que ya se acabó todo y no hay nada que hacer. Se te olvida que eres hijo de Dios, se te olvida todo. Caes en un caos de depresión espiritual que ya no crees ni en ti. Eso es lo que hace el miedo. El miedo no es otra cosa que un arma utilizada por el enemigo para abrumarte y ralentizarte en tu vida cristiana. Nosotros como cristianos tenemos que tener otra perspectiva de los que no conocen a Dios. Ciertamente somos seres humanos y tenemos temores, pero la ventaja es que tenemos un Dios que todo lo puede. Pablo decía, porque yo sé en quién he creído. El patriarca Job decía, aunque si él me matare, él me va a volver a la vida. Entonces, esas son las ventajas que nosotros tenemos sobre todas esas situaciones. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía. Los hijos de Israel habían visto con sus propios ojos las maravillas de Dios. Ellos vieron las maravillas de Dios. Cuando Dios decidió castigar a Egipto con las 10 plagas, ellos vieron cómo las plagas caían y a ellos no les pasaba nada, porque eran los protegidos de Dios. ¿Sí? Cada día, cada plaga, ellos miraban que Dios estaba con ellos. Y gloria a Dios, se sentían bien. A nosotros no nos pasa nada, pero tenían que estar en el lugar que se les indicaba. ¿Sí?
Entonces también eran obedientes. Y también nosotros como hijos de Dios tenemos que ser obedientes y tenemos que ser sensatos. Si nos dicen usa la máscara, hay que usar la máscara. No hay que mostrar necedad, ¿verdad? Hay que usar la máscara. Que hay que ponérnosla bien, hay que ponérnosla bien, porque si la traemos acá, pues de nada nos sirve. De nada nos sirve. O sea, ¿de qué te sirve? Más bien te estorba traerla acá. ¿Verdad que sí? Estorba. Mejor bien. Así respira uno hasta mejor. Acá anda uno ahorcando. Si aquí con la corbata que no la aguanto, y luego todavía con la máscara acá. Sí. Los israelitas miraron las maravillas de Dios, miraron los milagros de Dios y se gozaban grandemente de ser hebreos, ¿verdad? De ser los hijos de Israel. Pero ahí le va el milagro que no querían experimentar ellos. El faraón los empezó a seguir, váyanse, pero el faraón, usted ya sabe, se arrepintió y los empieza a seguir y les empieza a dar miedo, y el faraón los iba acorralando y de repente se paran donde había mar. ¿Y ahora para dónde le damos? Ese era el milagro que no podía. ¿Y ahora para dónde? Ya no nos les vamos a escapar al faraón, ¿sí? Pero solamente Moisés, que le dijo al Señor, si yo no voy contigo, yo no voy. Si no vas tú conmigo, yo no voy. Tú tienes que ir conmigo. Y él sabía que Dios estaba con él. Por eso allí se miró el milagro, el milagrazazo. Se abrió el mar y pasaron en seco. Y esa es una de las situaciones que el Señor te dice hoy: ponte en marcha, porque yo defenderé tus pleitos. Avanza, no te quedes estancado, estancada. El problema, que yo quitaré tus obstáculos, está diciendo el Señor. Así como Dios abrió el mar para que los israelitas pasaran en seco, de igual manera lo hará contigo en tu desierto y en tu soledad. Amén. Dios está contigo como un poderoso gigante. El reporte de los israelitas era muy penoso. Ellos no tenían escapatoria. Detrás de ellos se encontraba el faraón con su ejército para atacarlos, y frente a ellos se encontraba el mar. ¿Sí? No había camino más. Dios les dijo: no temáis, estad firmes, mas mía es la batalla, y levántate y camina, pon tu mirada en mí y no en el problema. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice el Señor. El anhelo de Dios es que sigamos avanzando. La meta es que Cristo está poniendo la mirada en ti. Cristo es el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor. Amén. Amén. Igualmente pasa en nuestras enfermedades. Si el médico nos dice, lo único que nos queda es esperar un milagro, ahí nos desmoronamos todos. ¿Sí? Ya cuando el médico te dice así, ahí se desmorona, ahí. Pero el Señor dice: por falta de fe. Por falta de fe. Lo único que nos queda es esperar. Pero ¿qué pasa? Que parece que tenemos miedo a los milagros cuando hay esas situaciones. Como cristianos sabemos, conocemos, se nos ha enseñado que nuestro Dios es todopoderoso, que para nuestro Dios no hay nada imposible. Y en estos momentos en los cuales necesitamos un milagro, cuando reconocemos la gran diferencia entre el conocimiento y fe, no es lo mismo conocer de Dios que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Es ahí donde la muy conocida frase, fe no es solamente saber que Dios puede. Fe es confiar que Dios lo hará, se vuelve real y se vuelve real en nuestra vida. Amén. Tenemos que recordar que hoy nuestro Dios sigue haciendo milagros. Amén. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Gloria a Dios. Lastimosamente muchos han creído en Jesús histórico, un Jesús de la historia. Mucha gente ha creído en eso.
que hizo milagros, que hizo maravillas cuando estuvo en este mundo. Pero tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo no es solamente un personaje histórico, es el Dios eterno. Él no ha cambiado, gloria a Dios. Y este versículo nos declara una verdad que todos debemos tener muy clara en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Y esto significa que así como Él hizo milagros hace 2000 años, hoy tiene el mismo poder para obrar milagros y maravillas en nuestra vida si podemos creerle. Amén. Al que cree, todo le es posible, gloria a Dios. Amén. Todo le es posible. Tenemos que comprender que lo sobrenatural es Él. Lo sobrenatural es Él. Amén, amén. Cuando en nuestra vida llegan esos momentos en los cuales la única alternativa es un milagro, lo que significa es que necesitamos conectar nuestro mundo natural con lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Únicamente por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en Él está la conexión maravillosa que conecta con nuestro mundo natural. Amén. El reino de Dios, lo eterno de Dios. Tenemos que confiar en nuestro Dios, que es un especialista en todo lo imposible. Amén. En todo lo imposible. Cuando necesites un milagro en tu vida, no tengas temor, no te entristezcas por enfrentar algo que parece imposible. Tienes que confiar que lo imposible es la especialidad de nuestro Dios. Amén. Lo imposible, cuando ya el hombre dijo no, cuando ya el doctor dijo no, allí es donde Dios entra. Amén. ¿Sí? Allí es donde Dios entra. Tenemos que recordar las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Jairo cuando murió su hija. En este momento ya todo parecía en vano. Ya todo era imposible, pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Cree solamente. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, creer solamente. Amén. Creer solamente. Hoy esas palabras son para nosotros. Si lo que estás enfrentando parece imposible, si solamente un milagro es lo que necesitas hoy en tu vida, no temas, cree solamente. Prepárate para ver la gloria de Dios en tu vida, gloria al Señor. Amén. ¿Por qué? Si invertimos los roles, ¿por qué no invertimos los papeles? ¿Por qué no acudimos a Dios antes de? No hay que esperar que las situaciones difíciles vengan a nuestra vida. Hay que ir a Dios antes de tener esos problemas. Antes de. Amén. Ahorita, como se están dando los servicios, el hermano Julio está trabajando mucho en esta área del sonido, de la música. Inclusive él fue el de la idea de grabar los mensajes. Y luego más, ahorita el YouTube, todo es idea de él. Amén. ¿Sí? Y esa es una guía de cuando están las alabanzas. Hay que cantar, no porque ya tenga el sonido y la música. Nosotros tenemos que tomarnos la medicina y la alabanza, ¿verdad? Nomás nos están ayudando, ¿verdad? Con la letra, con la música y todo así como sale, pero hay que seguir el canto. ¿Saben por qué? Porque usted al cantar se sana su alma. Amén. O sea, es la medicina para su alma. Es como si miráramos al hermano que se toma un licuado verde, ¿verdad? Y nosotros nomás viendo, no, pues hay que también tomárnoslo nosotros, ¿verdad? Para que también nos haga bien. ¿Sí? O sea, un licuado muy saludable y nomás viéndolo, nosotros también hay que digerir, ¿verdad? Hay que digerir las alabanzas. Amén. ¿Sí? Dice que Dios está en medio de la alabanza y queremos que Dios esté con nosotros, amén. Amén. Y todo lo que respira alabe a Jehová, dice el Señor. Amén. La palabra de Dios dice, todo lo que respira alabe a Jehová, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Nada es imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Estas dos verdades bíblicas deben de darnos la certeza y confianza de que Dios todo lo puede,
Todo saldrá mucho mejor si acudimos a Él. No tengas a Dios como la última opción posible, sino como el líder, guía de tu vida. Amén. Líder de tu vida. Dios merece que hagamos partícipe de todo lo que hacemos. Usted invite al Señor en todo lo que usted hace, invítelo al Señor para que vea que todo le va a ir bien. Gloria a Dios. Cuando haya situaciones difíciles, clame a Dios. Clame a Dios, pero con fe. Amén. Con fe, ¿verdad? Poniendo la situación en las manos de Dios. Contaba un pastor que en cierta ocasión le dijeron de un enfermo muy grave que estaba en el hospital, que fuera a orar por él. Y el pastor dice, sí, cómo no, yo voy ahí. Le dieron 1 hora para que estuviera ahí. Pero el pastor se sorprendió porque cuando llegó al lugar, había muchos pastores de diferentes religiones. Hasta un brujo estaba ahí. O sea, como que este desesperado los invitó a todos a ver cuál le atinaba el milagro, ¿verdad? Entonces dice este pastor que él no quiso entrar. No, dice, ¿cómo voy a entrar? Dice, vaya a pasar que mi Cristo haga el milagro y después se lo vayan a dar el crédito al brujo. No quiso entrar. ¿Cómo va a ser posible de que yo voy a orar y mi Cristo va a hacer el milagro y se lo vayan a dar el milagro a otro que ni siquiera tiene nada que ver? Y esa es una de las razones el por qué tenemos que confiar en Dios. Si Dios no hace nada, nadie va a hacer nada. Si es la voluntad de Dios que el enfermo se alivia porque se alivia. No se tiene que invocar otro ser, ¿verdad? Otra divinidad, dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino Jesucristo, el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Tenemos que confiar plenamente en el Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. Dios merece que lo hagamos partícipe de todo lo que hacemos. Amén. De todo lo que hacemos. Hebreos, y luego Él tiene la solución. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Él nos está invitando que nos acerquemos a Él. Nadie más te está invitando, solamente el Señor dice, acércate a mí, porque en mí vas a hallar misericordia, porque en mí está el oportuno socorro. Gloria al Señor. Amén, amén. Muchos son nuestros temores, muchos son nuestras angustias, muchos son nuestras necesidades, pero tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Solamente delante de nuestro Señor Jesucristo podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Posiblemente, cuando escuchamos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, parece como si algo fuera anormal. Parece como si fuera fábula. Parece como si fuera ficticio. Pero no, Dios está diciendo, ven, acércate al trono de la gracia. Cosa que ningún presidente te va a decir, ven acá a ver en qué te ayudo, ¿verdad? Ningún presidente de ningún país. Pero el Rey de Reyes, señores, dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo no sé si usted tiene ilusión de ir a conocer la Casa Blanca. Yo no. Yo de la tele. Yo mejor me voy al cielo. Amén. Amén. Porque no es ninguna gracia. Y ir ahí, no. Hasta lo pueden confundir con espía y se meten problemas, ¿verdad? Pero Dios nos está invitando al trono de la gracia. Gloria a Dios. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, el pueblo no podía acercarse a Dios.
tenía que mantenerse lejos, porque si se acercaba a Dios se moría. Porque él no quería nada impuro. Y con eso, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, pues nadie quería. ¿Sí? Nadie quería. Solamente el sumo sacerdote y los levitas podían entrar al tabernáculo de reunión, pero tenían que entrar puros y limpios para no morir. O sea que Dios sabía quién estaba limpio, aunque fuera sumo sacerdote. Porque si entraba impuro, dice que entraban con una campanita, ¿verdad? Allá al lugar al tabernáculo, y si la campanita sonaba, estaba vivo, o sea que estaba bien. Pero si ya no sonaba, ya se había muerto, porque no estaba limpio, ya nomás lo sacaban arrastrando. ¿Cómo ven? Imagínense ahorita si a los sacerdotes les pusieran la campanita. No quedaba uno vivo. El libro de los Salmos nos declara quién podría presentarse en el lugar santo donde estaba la presencia del Señor. El limpio de manos y puro de corazón. Esos eran los que se podían acercar. En el Nuevo Testamento, a la carta a los Hebreos, nos enseña el por qué todos nosotros no podríamos acercarnos a la presencia del Señor. El camino verdadero al lugar santísimo no se había manifestado. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios? ¿Cómo es posible que antes no podían y ahora sí podemos acercarnos? ¿Por qué? Porque el camino al lugar santísimo ya fue manifestado, y este camino es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. El lugar santísimo estaba restringido. En el templo un velo muy grueso separaba el lugar santísimo del resto del templo, y cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo y el camino fue abierto. Gloria a Dios. Amén. Por venir a Cristo, usted tiene acceso al trono de la gracia. Gloria a Dios, porque Cristo ya pagó su pecado. Cristo ya pagó su pecado. Quizás podríamos pensar que Cristo hizo un camino nuevo para que tuviéramos acceso al trono de la gracia de Dios, pero no es así, porque el camino es Jesucristo. Amén. No es que haya hecho un camino, el camino es Jesucristo. Amén. Él nos declaró que Él es el camino y que nadie viene al Padre sino por Él. Usted no va a ir al Padre por ningún santo de su devoción, quiero que sepa. La Biblia no dice así. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Así es que si tiene algún santo de su devoción, olvídese de él, porque no le va a ayudar. No le va a ayudar. Cristo sí le va a ayudar. Dice Isaías, que por muy torpe que seas, si estás en este camino, no te pierdes. Gloria a Dios. Amén. No te pierdes. No te pierdes. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Él vino a derramar su preciosa sangre por cada uno de nosotros hasta el fin. La última sangre fue derramada por usted y por mí. Nadie más puede llevarte al cielo sino solamente Jesucristo. Nosotros ya hemos sido limpiados y purificados por completo por medio de su palabra y del Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Un cirujano, para entrar en el quirófano a realizar una operación, se tiene que lavar las manos y los antebrazos por lo menos entre 10 y 15 minutos. Tiene que purificar. ¿Cuánto necesitaríamos nosotros para entrar delante de la presencia de Dios? Somos puros por la sangre de Cristo. Somos justos porque Él es justo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo podemos entrar si en nuestra vida hay pecados, injusticias y maldad? Desde el momento que recibimos al Señor en nuestra vida como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos limpia, nos purifica y nos santifica por completo. Gloria a Dios. Amén. Así que si alguien le dice que usted no es justo, dígale, pues mira, no me creas a mí, pero créele al Señor. Amén. Porque Él es justo, yo soy justo. Y porque Él vive, también yo vivo. Gloria al Señor. Amén.
Gloria a Dios. En el texto del Salmo 24 nos dice que delante de Dios solamente pueden entrar los puros de corazón, lo cual nos hacía imposible entrar, pues nuestro corazón estaba lleno de pecado, de odio, de amargura, de rencores y resentimientos, de codicia y muchas cosas desagradables al Señor. Pero desde el momento en que Cristo vino a nuestra vida, Él nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado un corazón limpio, un corazón que agrada a Dios. Amén, amén. Este corazón de piedra que teníamos, Dios nos lo puso de carne. Amén. Ahora sí tenemos, ahora sí tenemos compasión por los perdidos, por los que no conocen a Dios. Y ese es el objetivo de estas iglesias. Llevar el mensaje del Evangelio a los perdidos. Si usted no tiene a Jesucristo, está perdido. Si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, está perdido. Esto no se trata de religión. Esto se trata de salvación. Una religión, por muy buena que sea, no le va a llevar al cielo. No le va a llevar al cielo. Hay veces que nos encasillamos, ¿verdad? Y nos decimos, es que yo soy católico, apostólico y romano, pero ¿sabe que dónde está lo romano? ¿Dónde está lo romano? Es que ya nomás es algo que se dice, ¿verdad? ¿De dónde tienes lo romano si naciste en Santiago Tangamandapio? ¿De dónde vas a hallar lo romano? La religión es religión, superstición e ignorancia. Porque siempre evaden a Jesucristo. Lo evaden. A Jesucristo lo ponen como algo de lado. Y la religión lo que te hace es que vengas a hacer la tradición que ofende a Dios. Éxodo 24 dice, no te harás imagen. Ni ninguna presencia, ni te vas a arrodillar de lo que está en el cielo, que está en la tierra o debajo de la tierra. No, Dios se molesta con eso. Dios se molesta. Sabemos que nosotros venimos de una cultura así, pero esa es la realidad. Hay veces por no decir las cosas como son, se nos están perdiendo. Tenemos que decir, aunque nos duela. El objetivo no es ofender a nadie. No eso, pero Dios es espíritu. Dice, Dios es espíritu. Y de los tales anda buscando adoradores. De la manera que agradas a Dios es adorando a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Amén. No tienes que ver nada para adorar a Dios. Si hoy pasamos por tiempos difíciles en nuestra vida, si estamos pasando por tiempos de enfermedad, de escasez, de soledad, solamente tenemos agradecimiento en nuestro corazón. Acerquémonos confiadamente, con fe, en el trono de la gracia, hasta nuestro Padre Celestial, esperando por nosotros. Dios está esperando por nosotros. Pero tenemos que acercarnos al trono de la gracia, gloria a Dios. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Solamente delante de nuestro Señor Jesucristo podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Todos queremos ese oportuno socorro. La gente no tiene dónde acercarse hoy. La gente no sabe en quién creer. Hoy no te quiero hablar de religión, solamente te quiero hablar de salvación. Sea de la religión que seas, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Amén. Porque ningún ser humano te va a poder cambiar tu mentalidad ni tu manera de ser. Solamente Cristo puede cambiar tu corazón. Amén. Hoy te quiero hablar del Padre eterno, del Dios de la gloria, del Dios de misericordia, del que vive por los siglos de los siglos, del eterno, del alfa, al omega, del Dios todopoderoso, el que nos está esperando con los brazos abiertos, gloria a Dios, el que no hace acepción de personas,
el que no reprocha a nadie, solamente te está esperando. Amén. Gloria al Señor. Dios, amén, amén. Posiblemente hoy tú quieres resolver tu problema acercándote a alguien, pero el problema es que no te puedes acercar. No te puedes acercar. ¿Por qué? Porque hay grandes obstáculos para poder acercarte. Si quieres hablar con el presidente es imposible. Si quieres hablar con el gobernador es imposible. ¿Quién te va a dejar entrar? Pero el Señor te dice, ven, acércate confiadamente ante el trono de la gracia, porque ahí vas a hallar el oportuno socorro. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Qué difícil. Qué difícil es cuando tú les platicas tus problemas a alguien que no te comprende. Qué difícil. A una persona que no sabe de pobreza. Qué difícil. Qué difícil. Esa persona no te va a entender. Si esa persona no tiene necesidad, no te va a entender. No te va a entender. Esa persona te va a decir, ese no es mi problema. Esa persona te va a decir, yo no soy beneficencia pública. Esa persona te va a correr. No quiere que tú estés ahí porque le estás molestando. Pero Dios te dice, ven a mí, vengan a mí los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Amén. Tenemos que acercarnos Amén. al oportuno socorro, Amén. que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria. Solamente nuestro Cristo sanó al ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre entendió que tenía que acercarse al trono de la gracia. Gloria a Dios. Amén. Ese ciego sabía que solamente se tenía que acercar al trono de la gracia, que es Jesucristo. Amén. Solamente el Señor sanó a la mujer del flujo de sangre. Y ustedes saben la historia. Esta mujer que por 12 años tenía un flujo de sangre, que ya había gastado todo su dinero, y entre más peor y gastando, hasta cuando pasó el Señor y que dice, con que tocara el manto me sanaré. Con solo tocar el manto puedo sanarme. Y esa fue lo que la alentó, fue lo que la animó ya a seguir al Señor y decir, si lo toco me sano, si lo toco me sano, si lo toco me sano, hasta que logró tocar el borde de su manto y fue sana. Amén, amén. Eso es lo que necesitamos nosotros, acercarnos a Dios, acercarnos al trono de la gracia, porque allí vamos a encontrar el oportuno socorro. Amén. Solamente nuestro Cristo libertó al endemoniado gadareno. ¿Qué era la especialidad del endemoniado gadareno? Desnudarse. Estaba endemoniado. Se desnudaba y se golpeaba. ¿Y ahora qué pasa? Ahorita miro muchos desnudos en la calle, en la televisión, todos endemoniados. Porque eso es el espíritu malo de ese endemoniado de gadareno, la desnudez. Ahora, ya, olvídense que de la minifalda, pues ya no. Si eso ya era tremendo, ya ahorita ya todo eso. Ese es un espíritu del endemoniado gadareno, la desnudez. La desnudez. Un mundo caído. Un mundo caído. Y todo muy normal, ¿verdad? Todo muy normal. Solamente nuestro Cristo resucitó a Lázaro. 4 días de muerto, y él dice, no, Señor, ya pesa ya. Pero él, el trono de la gracia, ¿verdad? Sus hermanas lo buscaron. Si hubiera estado aquí, no hubiera pasado esto. No. Ahí vengo. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Amén. Amén, amén. Solamente nuestro Cristo sanó a leprosos. Los leprosos era una epidemia, no tenías que estar también cerquita de ellos. Por eso los apartaban en ese tiempo. Un lugar donde no fueran a infectar a nadie. Pero solamente Jesucristo sanó a ellos. Amén, amén. Solamente Jesucristo sanó al paralítico de Bethesda. ¿Se acuerdan de ese paralítico que estaba al pie de un estanque? 38 años tenía el hombre ahí. Y cada año bajaba un ángel a mover las aguas. Y el que caía primero era el que se
sanaba, pero como estaba paralítico, pues ahí estaba. ¿Quién lo aventaba? Pues nadie le tenía compasión a ese hombre. Nadie podía hacer nada por él, porque si somos los seres humanos egoístas. Usted no va a encontrar misericordia en ningún ser humano. Ven que le cortaron la luz, ven que le cortaron los servicios y dice, pues no pagan. ¿Sí? Ven que le quitaron la casa, le están quitando la casa, lo están llevando a corte, le quitaron el trabajo y la gente no se compadece de usted. No hay misericordia en la gente. Pero en Jesucristo sí. Amén, amén. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y esos perdidos éramos nosotros. Amén. Esos perdidos éramos nosotros. Amén. Solamente tiene Dios misericordia. La gente no se va a compadecer de usted. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está la solución a nuestro problema. Cuando estamos en una condición miserable, primero la misericordia de Dios llega hasta nosotros y nos lleva a una situación en la cual Él puede favorecernos con su gracia. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. La misericordia y la gracia de Dios siempre están disponibles para nosotros. Sin embargo, necesitamos recibirla, necesitamos hallarla ejercitando nuestro espíritu para acercarnos al trono de la gracia y tener contacto con nuestro sumo sacerdote, quien es conmovido por el sentir de nuestra debilidad. Solamente Dios puede hacer algo grande en tu vida, en nuestra vida. Si usted tiene los hijos atados a drogas, acérquese al trono de la gracia. Dios no lo va a defraudar. Si su enfermedad ya le han diagnosticado que no hay nada más que hacer, acerquémonos al trono de la gracia. Amén. Y ¿saben qué? También aceptar la voluntad de Dios. Sabemos que en este mundo vamos de paso. Sabemos que en este mundo vamos de paso. Nadie nos vamos a quedar aquí. ¿Por qué alejarnos de Dios cuando dice, pues tanto que le pedí a Dios y mi hermano murió, mi hermana murió y tanto? No, es la voluntad de Dios. Amén, Hay que aceptar todo eso. Hay que aceptarlo. Porque Dios un día nos va a juntar a todos. Dice que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. amén. Hay que creer eso. Amén. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es más, la Biblia no habla de muerte, la Biblia habla dormir. Dormir. Y el que duerme va a despertar, ¿cierto o no? Amén. Dios lo va a despertar. Dios lo va a despertar. Cuando nos metemos en este manual de la vida, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, nos sirve de consuelo para las circunstancias que estemos pasando, como la estemos pasando. Nuestros seres queridos se han ido con el Señor, gloria a Dios. Lo único que usted tiene que sentirse bien cuando usted le alcanzó a compartir el plan de salvación. Usted lo anotó en un libro, que es el libro de la vida. Con su oración fue anotada en el cielo. ¿Sí? Y un día ahí vamos a estar todos. Los que han partido primero que nosotros, Dios nos va a dar la oportunidad de volverlos a ver. Amén. Gloria al Señor. ¿Y saben qué? Allá ya no hay muerte, ya no hay llanto. Dios está enjugando tus lágrimas. Dios sabe, dice Dios, sabe tu sufrimiento y tus lágrimas están con Él. Es bien importante. Estamos en tiempos difíciles y es bien importante cada día encomendarnos a Dios, elevar nuestra plegaria a Dios, ponernos en las manos de Dios. Venga lo que venga, venga el presidente que venga, venga la pandemia que venga, nada ni nadie te podrá hacer daño. Dice la palabra de Dios, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá.
¿Se imagina el cuidado que tiene de nosotros? Que ni siquiera va a permitir que alguien te toque a ti. Cuando andamos ganando almas, pues ya el que nos digan váyase por allá, o que nos digan cosas feas, como que ya ni se siente. Ya ni siente uno nada, más uno dice, pobre, no sabes la que te espera si te vas sin Cristo. Sí. Ya no siente uno nada. Ayer se me trasgulló una señora, pues estaba comiendo con un arroz blanco que tenía, y hoy voy a darle un trago. No, sáquese de aquí, sáqueme. Como que sentí que se trasguñó con el arroz. No, dije, deja irme porque me la van a cobrar nueva. Pero hay gente que es más educada. Si no quiere nada, no te lo recibe. Posiblemente ni lo mire. Pero tú ya cumpliste. Tú ya cumpliste. Mire, en una ocasión hicieron una pregunta. Ya lo he comentado. Unas personas que venían a la iglesia, el que estaba predicando le dice, oiga, pastor, yo quiero saber, mi papá dónde está. Mi papá ya murió. ¿A dónde está? ¿Dónde está él? Si él no era cristiano. Y dice, mira, eso sí no te lo puedo contestar. Porque la misericordia de Dios nadie la comprende. Dice y contó que en cierta ocasión murió una persona y lo tendieron, lo cambiaron, y dentro de su bolsa del pantalón encontraron un tratadito del plan de salvación. O sea, ahí nadie puede juzgar. Después, ya cuando la gente pasa a la dimensión de Dios, solamente Dios es el que sabe todo. Uno no puede juzgar a nadie de que por esto y por esto otro. No. O sea que ya es un área que uno no se tiene que meter. Cuando está vivo, sí, ¿verdad? Llegar no le hacen que te regañe. Decirle, si te mueres sin Cristo, ¿sabes qué? Te vas a ir a un lugar que no es muy bueno. Está muy caliente para allá. Si te mueres sin Cristo. Sí. Ahí sí te la puedes jugar. No te van a decir, siéntate, cuéntame más. Pero, ¿qué decía Juan el Bautista? Raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir del juicio venidero? Les decía a los fariseos. Y Juan el Bautista les decía así porque no los quería, no, les decía así porque quería que recapacitaran de su mala manera, de su forma de vivir. Por eso, porque era nación judía. Pero era tremendo eso. Era tremendo. Y es por eso que el objetivo de esta iglesia es que anunciemos el evangelio a los perdidos. Tenemos que anunciarlo. No le hace que se nos enojen. No le hace que en tus familiares te digan cosas que mira, que donde has caído, si no te enseñamos eso. Y no le hace, vas a nadar contra la corriente. Porque si te duermes te lleva la corriente, ¿verdad? Y no queremos eso. Que nos lleve la corriente del mundo, no. La corriente del mundo, no. Vamos para arriba, no vamos para donde nos lleva la corriente, gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra, por tu mensaje. Gracias, Señor, por las peticiones, por todos los testimonios, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada persona que en esta mañana vino a acercarse a ti. Viniendo aquí, Señor, se acercaron al trono de la gracia, donde van a hallar oportuno socorro. Tú sabes las mentes, tú sabes los corazones, tú sabes su vida de cada una de las personas que están aquí. Te pedimos que te glorifiques grandemente, Señor. Glorifícate, Señor, en esas decisiones, en esas angustias, en esas necesidades. Glorifícate, Señor, en mi hermano Efrén, Señor, en Lupita, la hija de la hermana Hilda, Señor, en María de los Ángeles Chávez, mi hermana, Señor, ese día de la operación, Señor, que tú dirijas la mano de los doctores, Padre Santo,
que tú seas, Señor, el que está haciendo esa operación. ¿Por qué? Porque nos acercamos a ti, Padre Santo, porque eres el trono de la gracia y la vida de mi hermana está en tus manos, Señor. Tú eres el de la última palabra. Lo que tú decidas, Señor, está en tus manos, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios, que te glorifiques grandemente, Señor, en cada necesidad, en cada familia, Señor. Tú sabes, Señor, que venimos aquí llenos de angustia, cargados de dilemas, de muchas cosas negativas que tiene este mundo, pero te tenemos a ti, Padre Santo. Y sin ti nada podemos hacer. Tú eres el que abres el camino, Señor, el que nos indicas el camino, dónde quedarnos, dónde establecernos, Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, tome control de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.